Región Más presenta. Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición 520 de Entorno, el programa creado para discutir acerca de nuestras ideas y nuestros pensamientos, y que como todos los jueves usted recibe a través de la señal televisiva de Región Más, el canal que opera la compañía de cable de X en Mazatenango, Coatepeque, Quetzaltenango y los municipios circunvecinos. Gracias por estar en la sintonía de Entorno de este jueves 27 de enero del año 2011. Como quien dice nada, el último programa del primer mes del año. La accesibilidad en las ciudades es un tema que ha ido cobrando vigencia en la medida que nos damos cuenta que también las ciudades tienen que humanizarse. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que considerar que sea una ciudad para todos y para todas. Esta noche vamos a conversar acerca de esta importante temática y hemos titulado el programa La accesibilidad de las ciudades para todas las personas, incluidas las personas con capacidades distintas. Pero como siempre, nosotros tenemos una forma de ver las cosas. Es el único momento que nosotros opinamos. Aquí está la sección editorial de Entorno de este día. Nuestro editorial. En cosa de medio siglo, el mundo dio un vuelco radical, consolidado a partir del gran crecimiento de la tecnología en comunicaciones, lo cual llevó a que se hablara de una aldea global. A la par de esto, la población se duplicó, lo cual provocó que la demanda de bienes y servicios también lo hiciera, lo cual trajo un auge económico sin precedentes. Pueblos enteros que antes eran la quietud misma, ahora son ciudades con grandes autopistas diseñadas pensando en quienes se conducen en carros. Los edificios de más de un nivel son la regla y no la excepción, complementando todo esto con la disponibilidad de grandes centros comerciales y complejos de oficinas donde la gente consume y trabaja. En la efervescencia de este crecimiento económico, pocos son los que se pusieron a pensar en la necesidad de conservar el ambiente, teniendo cuidado de no contaminar el aire, las fuentes de agua, los bosques, los ecosistemas animales, que son al final de cuentas la fuente de energía de las personas. Los etiquetaron como ecohistéricos, antisistema que se oponía al desarrollo de las comunidades. Sin embargo, hoy día caemos en la cuenta que de habernos guiado por nuestros ancestros, pudimos haber construido ciudades más amigables que no están obligadamente en contra del desarrollo económico y social. Hay evidencia que el uso del sentido común respecto a pensar en el orden de las ciudades no solo las haría más eficientes económicamente, sino también les devolvería el espíritu que una vez tuvieron. Y ahora, la accesibilidad de una ciudad no solo se mide en función de los espacios que disponga para las personas con capacidades distintas, que por supuesto sigue siendo una prioridad, sino también por las cosas que tenga a disposición del resto de ciudadanos que demandan espacios para el ocio y el descanso. ¿Qué tan sostenible es una ciudad? Esta en función de cuán accesible es. Y nos referimos a las estaciones para abordar el transporte público, la señalización para el ordenamiento del tráfico, la disponibilidad de energía para mover la industria y el comercio, las regulaciones para que los escolares estén protegidos en su llegada y salida de los centros de estudio y muchas cosas más. Pero también hay una idea equivocada que se debe erradicar, y es la que se reproduce en el pensamiento sobre el costo altísimo que puede suponer para una ciudad entrar en un enfoque de accesibilidad.
no es ni tan caro convertirla en accesible, como tampoco es tan costoso orientar a la construcción de edificios y viviendas hacia la sostenibilidad en partes tan importantes como la iluminación y el consiguiente uso de energía en el funcionamiento de los mismos. La accesibilidad es un concepto que expusimos en Entorno hace un par de años y que reciente examinamos desde la perspectiva de personas con capacidades distintas. Ahora hemos querido hacerlo en el contexto del próximo paso, que se refiere al cómo hacer que nuestras ciudades se vuelvan accesibles. Este es un programa dirigido a quienes tienen en sus manos devolverle el encanto a esta región sin sacarla del desarrollo económico local que requiere para la prosperidad de sus ciudadanos. Nuestro editorial. Así, señoras y señores, que vamos a dar inicio a esta edición de Entorno y le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a quienes les agradecemos la deferencia de haber aceptado nuestra invitación. Nos acompañan esta noche el arquitecto Iván García Cardenal, profesor de la Universidad de Madrid, el licenciado Daniel Monterroso, jefe del Departamento de Abastos de la Municipalidad de Quetzaltenango, y don Julio González, empresario de la agroveterinaria. Para empezar a ponernos en perspectiva, bienvenido, arquitecto García. Este tema de la sostenibilidad pegado a la accesibilidad de las ciudades y que ellas a su vez se conviertan en amigables para sus ciudadanos y para quienes las visitan, ¿dónde cobra inicio y qué tan adelantado está en el mundo actual? Bienvenido, Entorno. Muchas gracias. Pues el tema de la accesibilidad y está muy unido a el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es una cuestión ahora mismo fundamental porque habla sobre el consumo excesivo de energía que el ser humano está utilizando. Es muy sencillo reducir este consumo de energía en torno a un 50% sin tener ningún tipo de sobrecoste. Al mismo tiempo, la sostenibilidad también habla sobre la amabilidad, el que las ciudades sean mucho más humanas. En ese sentido cobra importancia la accesibilidad, que es el derecho de todos los ciudadanos a poder disfrutar de sus parques, de las avenidas y de poder acceder a los edificios y realizar sus gestiones en ellos sin tener ningún tipo de traba. Cuando hablamos de un 50% de reducción en el coste de la energía que se utilice, más bien la reducción en la cantidad de energía que es requerida para mover una ciudad, sin que eso significa un sobrecosto, ¿cómo se puede lograr? Bien, nosotros en Madrid tenemos un laboratorio con el ESNE, dentro de la Universidad Camilo José Cela, y es el laboratorio NatureVac, que es Vuelta a la Naturaleza. En este laboratorio lo que hacemos es investigar precisamente sobre la sostenibilidad. Y nosotros podemos afirmar, porque de hecho tenemos un prototipo que consume un 85% menos de energía que lo que consume una vivienda normal. Esto no significa que nosotros seamos muy listos o que realmente estemos a la vanguardia, sino simplemente que utilizando un poquito del sentido común y teniendo la voluntad de ahorrar energía, pues podemos realmente ahorrar una cantidad enorme de energía. Le damos la más cordial bienvenida a don Julio González, como decíamos, empresario de la agroveterinaria. Gracias por aceptar nuestra invitación. Julio, una ciudad como la de Quetzaltenango, ¿la siente usted amigable para transitarla y para realizar sus actividades en el campo en que usted ha escogido desenvolverse? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y a decir verdad, pues quizá por la manera en que se desempeña mi trabajo, pues yo sí tal vez necesito más pues transportarme a distancias más largas, entonces generalmente necesito de algún tipo de transporte por la mercadería y cosas que reparto, pero sí yo siento que lo difícil aquí en Quetzaltenango es
En primer lugar, que yo siento que la ciudad pues no fue diseñada para la cantidad de gente que habemos hoy, ¿verdad? Entonces, algunos obstáculos que yo veo pues, son las aceras demasiado estrechas. Acá que tenemos tantas construcciones tipo colonial, ¿verdad? Los balcones que están hacia afuera, los postes, las cabinas telefónicas, entonces para uno es un poco difícil, incluso el mismo estado de las banquetas no siempre es el ideal, ¿verdad? Y quizá también la cuestión esta del mercado informal, que a veces también incluso utilizan la vía donde uno camina para poner sus ventas y cosas, y eso a uno pues le dificulta de por sí la locomoción, ¿verdad? Pero siento que a la vez esto le exige a uno mismo como persona, pues quizá desarrollar un poquito más de algunas habilidades para moverse, para esquivar obstáculos, ¿verdad? Porque pues yo creo que una de las cuestiones que uno como discapacitado debe lograr es adaptarse lo más posible al entorno en que se desenvuelve, ¿verdad? Pero eso quiere decir que en general usted no siente la ciudad como una ciudad amigable o en la que se pueda circular relativamente fácil. Pues sinceramente a mi juicio yo creo que no, porque incluso los mismos pilotos de automóviles pues a veces no siempre le ceden a uno la vía. Pues la misma gente, ¿verdad? No, si uno va en las banquetas y la gente pues ve que uno va, algunas personas pues le ceden a uno el paso o incluso le brindan a uno algún tipo de ayuda si necesita cruzar alguna calle donde pues hay bastante tráfico, pero yo diría en la mayor parte de los casos es difícil, pues yo creo que nuestra idiosincrasia no nos ayuda mucho, ¿verdad? Le damos la cordial bienvenida a don Daniel Monterroso, decíamos el jefe del Departamento de Abasto de la Municipalidad de Quetzaltenango. Licenciado Monterroso, gracias por aceptar nuestra invitación. Y la otra vez que estuvimos conversando sobre esto, también veíamos algunas dificultades que pues han sido de alguna manera resumidas anteriormente por don Julio, actitudes de la gente y demás. Pero usted que es un funcionario público, de una de las instituciones más importantes en el desenvolvimiento de una ciudad, ¿cree que hay una sensibilización sobre esta temática y que de alguna manera se hacen acciones para hacer no solo más amigable la ciudad, sino que accesible a personas que tienen capacidades distintas? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por que se nos tome en cuenta a nosotros los no videntes en este caso para expresar nuestros sentimientos. Creemos que programas como este van creando algún tipo de sensibilidad en la población en general, pero creemos que nuestras autoridades aún permanecen en las mismas situaciones de antes y que la ciudad está bastante desordenada, tanto para las personas que ven que no tienen ninguna discapacidad o capacidad especial, como se le ha llamado últimamente, y mucho más para las personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Es realmente una ciudad hostil, pero es como todas las demás ciudades de Guatemala. Tal vez la capital esté un poquito más a la vanguardia en este aspecto, pero todas las ciudades y pueblos del interior de la República tienen todos estos problemas. ¿Por qué usted ha sentido la capital un poco mejor en este tema? Porque las banquetas de la capital son un poco más amplias, existen pasarelas en donde tienen que estar, o sea que hay cómo llegar a las pasarelas, también a las personas tienen mucha más sensibilidad. Yo fui a la capital con un amigo hace algún tiempo y es increíble que hay calzadas de 4 vías y paren los carros inmediatamente, o sea, para uno, para el otro a la par y le permiten el paso a las personas no videntes. En cambio, acá es bastante difícil, o sea que hay algunas personas que sí paran el vehículo, pero el vehículo que viene en la otra vía no para, entonces hay que tener mucho cuidado de ver que si le para a uno un vehículo, pues, atreverse a pasar estas calzadas que tienen 2 vías en forma paralela, ¿no?
Arquitecto García, revisemos esta temática primero desde el punto de vista teórico y después en lo que usted ha podido ver en el campo de su trabajo. Teóricamente, la ciudad, para ser accesible a sectores como los no videntes o como las personas que se desplazan en silla de ruedas, etcétera, ¿cómo se deberían enfocar? ¿Qué es el primer paso que deberían de dar para entrar en una dinámica de esta naturaleza? Bien, pues el primer paso sería un análisis de la situación actual. Es decir, lo primero sería observar qué es lo que pasa, cuál es la naturaleza del problema, y a continuación pues, tomar algún tipo de decisión. Durante estos días se ha desarrollado un curso que yo he impartido sobre accesibilidad y al que pues, ha tenido ocasión de asistir pues, personas de la municipalidad, profesores de universidad, arquitectos, y en este curso se ha impartido un taller práctico, cuya finalidad de alguna manera era pues determinar en algunos ejercicios, digamos, cuáles serían las condiciones de accesibilidad. Hemos tomado dos ejercicios. En un primer caso ha estado en la plaza central de Quetzaltenango y después hemos tomado la municipalidad. Y la manera en que se han desarrollado los ejercicios ha sido que yo pues, he intervenido únicamente como moderador y las personas que asistían al curso, después de tener una pequeña formación teórica preliminar, pues han ido de alguna manera diciendo o sugiriendo cuáles serían las intervenciones a realizar. La sorpresa de todos ha sido que en muy poco tiempo todo el mundo ha sido capaz de proponer alternativas viables y que además esas alternativas viables, distando de ser muchas, son poquitas, son muy concretas y además son cosas siempre no costosas. Denos una idea de lo que ha surgido en ese taller, una sola. Bien, pues les voy a proponer, por ejemplo, lo que surgió para la municipalidad. En primer lugar, pues propusieron que la calzada que, digamos, separa el parque del edificio de la municipalidad estuviese a la misma altura que la acera, de tal manera que pues la accesibilidad al parque estuviese garantizada. Por otro lado, con una pequeña rampa se podría salvar el primer escalón que separa el edificio de la calzada y posteriormente sería necesaria la realización de un pequeño aseo para minusválidos y la ubicación de un ascensor que, bueno, de alguna manera, en consonancia con los que nos proponía la conservación histórica, pues se trataría de colocar un ascensor en el patio, en una caja de vidrio separada del edificio y accesible por una pasarela. Con estas modificaciones, que son muy pequeñas, pues se haría accesible el edificio de la municipalidad. También hablamos de colocar unas bandas señalizadoras en el suelo para las personas invidentes, porque siempre que colocamos una rampa o colocamos un obstáculo que facilita la movilidad de las personas en silla de ruedas, es importante señalizarlo para que las personas invidentes no se tropiecen. Es importante tener en cuenta todas estas cosas porque a veces uno no atina prioriza las personas en silla de ruedas y no se da cuenta pues, que hay otras personas que tienen otro tipo de discapacidades como la vista o como el oído. Entonces, es importante que la accesibilidad sea siempre universal, es decir, para todas las personas, sea cual sea su discapacidad. ¿Usted ha encontrado en algún momento esa dificultad mencionada por el arquitecto García en cuanto a modificaciones que se hagan en la ciudad de rampas para las personas que se desplazan en silla de ruedas, decía él, pero que sin embargo no consideran el aviso para una persona no vidente, don Julio? Pues yo creo que sí, porque a veces uno va caminando, ¿verdad? Y cuando uno siente, pues está prácticamente que directamente en la calle, ¿verdad? Porque a veces pues la inclinación de la rampa no es tan ¿cómo le dije? Tan fuerte como para que uno la perciba rápido, sino cuando uno se viene a dar cuenta, es porque ya está casi que en la calle y los carros casi que pasándole el bastón a uno, ¿verdad? Entonces, tal vez lo interesante de este curso que él comentaba era eso, ¿verdad? Poder equilibrar por suplir las necesidades de unos,
pues, no interfieran con las necesidades de otros, ¿verdad? Y bueno, en esta misma parte, licenciado Daniel, aquí en la semaforización, por ejemplo, usted mencionaba de una calle suficientemente ancha en la ciudad capital que le permite a usted un desplazamiento de un lado hacia otro. La semaforización, ¿cree que debería de tener también un apoyo para las personas no videntes? Efectivamente, como sucede en otros lugares, en que el semáforo da algún aviso sonoro para que los no videntes puedan atravesar la calle con toda confianza. Pero acá se da el caso de que uno no sabe cuándo el semáforo va a marcar rojo o verde, entonces se tienen muchos problemas. Y así hay otros problemas también dentro de la ciudad. Pienso que el mayor problema es el desorden, porque como lo mencionaba ya Julio, existen postes del tendido eléctrico a media banqueta y es increíble, pero a veces existe la rampa para que suban las sillas de ruedas, pero el poste está a la mitad de la banqueta, entonces no sirve de nada la rampa. Y hay rampas colocadas en aceras tan estrechas que definitivamente una silla de ruedas no va a caminar en esa acera, entonces de nada se tiene la rampa, exactamente, es un trabajo que no ha sido estudiado. También existe desorden con relación a las cabinas telefónicas. Yo creo que las empresas deberían de ver cómo ubicar estas cabinas de mejor manera, porque están totalmente atravesadas en las banquetas. Y en fin, que hasta existe tanto desorden que hay pick-ups que se estacionan de forma paralela a la calle o en forma atravesada, que definitivamente las llantas están pegadas a la banqueta, pero el resto del pick-up o camión está sobre la banqueta. Y eso nos causa a nosotros muchísimos más problemas, porque el bastón pasa abajo de la parte trasera del pick-up o camión, pero nosotros no pasamos. Entonces eso es mucho más problema y más obstáculo. Yo siento que es una cuestión de ordenamiento y de conciencia de las autoridades, ¿verdad? En este caso, la policía de tránsito ahí debería de colocar remisiones cuando los pick-ups o camiones están, si bien es cierto, las llantas no están sobre la banqueta, pero sí parte del vehículo está sobre la banqueta. Y hay un sinfín de problemas, hay construcciones donde el piedrín está sobre la banqueta, la arena y tienen obstaculizada la banqueta. Y otras construcciones que definitivamente con lámina está circulada la banqueta, o sea, hay que bajarse a la calle para transitar. Talleres que funcionan en plena vía pública también es otro problema que tenemos. O sea, los vehículos los están componiendo sobre la vía pública, tienen los motores de los vehículos sobre las banquetas, el vehículo en la calle, las llantas tiradas por uno por otro lado. Entonces, la cuestión de la ciudad creo que empieza por el ordenamiento, tenemos que ordenarla. Y si a esto agregamos lo que decía Julio acerca del comercio informal, que si bien es cierto, como todos los países latinoamericanos, Guatemala padece de este problema, pienso que debería ordenarse porque es un problema que estén sobre la banqueta y a veces con mercancías que uno puede al tirarlas al suelo, quebrarlas y después hay que cobrar. Exactamente, sí. Hay que cobrar todo eso. Sí. Eso es un problema, ciertamente. Arquitecto García, hablemos del transporte público, porque seguramente esto también es una de las partes fundamentales en lo de hacer o no accesible una ciudad. ¿Cómo es que se debería organizar y enfocar el servicio del transporte de personas, el servicio público, para que también fuera amigable con las personas? Bueno, en primer lugar, tendría que decir que para que la ciudad sea accesible y sea sostenible, es muy importante priorizar el transporte público sobre el transporte privado, de manera que haya circuitos, haya recorridos que sean fáciles para los ciudadanos. En ese sentido, pues hay distintos sistemas, desde los autobuses que son capaces de arrodillarse, entre comillas, que quiere decir que basculan sobre uno de sus lados y se colocan exactamente encima de la acera, de tal manera que no hay una discontinuidad entre la acera y el autobús. De esta manera, pues la silla de ruedas puede acceder perfectamente y entrar en el autobús.
Otros tienen dispositivos como unas pequeñas rampas que en el momento en que el autobús para, pues salen y permiten que la silla de ruedas pues pase también. Al mismo tiempo, a las personas invidentes, la continuidad, el que no haya un agujero entre la acera y el autobús, también les permite el poder pasar al autobús sin tener que tropezar. Pero para esto, lógicamente, hay necesidad de hacer algunos ajustes e inversiones preliminares. ¿Por dónde deberíamos de empezar? ¿Por las unidades propias del transporte o más bien por las estaciones en donde el pasajero las aborda? Yo les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido cuando pues, en otras ciudades como Madrid pues, se ha abordado este tema. La manera de abordarlo y de que no sea gravoso para la ciudadanía es que en el momento en que, pues, por ejemplo, una calle tiene que ser asfaltada de nuevo o arreglada o las aceras reparadas, se hace teniendo en cuenta ya la accesibilidad, se hace teniendo en cuenta estos conceptos. De esa manera es, digamos, económicamente viable el que la accesibilidad se vaya imponiendo. Por otro lado, también se comentaba aquí que se hablaba sobre la educación cívica. Una cosa que se ha comprobado es que en la medida en que las autoridades municipales van implementando ese tipo de medidas y la ciudadanía comprueba que hay un interés por fomentar la accesibilidad en las ciudades y un interés por fomentar, digamos, el orden de la ciudad, la respuesta es siempre muy positiva. De hecho, pues, como comentaban antes que ocurre en Guatemala, pues los coches empiezan a pararse en los pasos de cebra, los coches empiezan a estacionarse de manera correcta y digamos que es todo un ciclo que se va implementando. A la vez que se implementan estas modificaciones, pues la ciudadanía va adquiriendo cada vez más y más conciencia de educación cívica. Y precisamente en relación a esa conciencia cívica que las personas tienen, o por lo menos la percepción que tienen si es que existe una problemática al respecto, aquí en nuestra sección Sin Censura le hemos preguntado a la gente si cree que la nuestra es una ciudad amigable con el ambiente y con las personas discapacitadas y con las personas en general. Aquí está lo que nos respondieron sin censura. Sin censura. Bueno, en un sentido sí he visto yo mejorías aquí, principalmente en las calles, principalmente en las aceras, ¿ve? Que en las orillas les hicieron un como bordillo, ¿eh? Para que ellos puedan andar cómodamente. Eso es lo que he notado yo aquí en las calles del centro. Bueno, yo que ando bastante así en las calles, he visto menos basureros. Han tratado de limpiar bastante eso de la contaminación ambiental, ¿eh? Y lamentablemente con las personas con discapacidad todavía no es bastante agradable, ya que podemos observar que en la mayoría de lugares todavía no hay lugares especiales para que la gente se estacione, para que la gente pueda subir en rampas o pasos peatonales especiales para la gente, ¿verdad? Es más, para las personas que transitamos comúnmente, los carros nos respetan, ¿verdad? Entonces, si no podemos pasar nosotros que caminamos normal, mucho menos las personas con discapacidades. Realmente el ambiente que se vive en Quetzaltenango ya ha variado conforme a los años. Vemos ahora que si nos vamos a una montaña ya no es neblina la que se ve, sino pura contaminación, ¿verdad? En lo que se refiere a los tóxicos por los carros. Pues amigable sí, pero con las personas discapacitadas hay muchas instalaciones donde ellos no pueden accesar, hay mucha falta de rampas, pienso yo. El ambiente pienso yo que sí se da, lo único que tal vez hemos descuidado un poco pues nuestra propia higiene, que donde quiera tiramos basura. Pues algunas personas veo que sí, pero en cuanto a lo que son buses, yo veo que ni con las personas de la tercera edad y mucho menos con los discapacitados, los señores microbuseros y choferes no tienen la paciencia de esperar a que alguien suba y baje. Ellos arrancan y muchas veces yo he visto que dejan a las personas tiradas. Pienso que el ambiente está bien.
Pues sí, la verdad es que con las personas discapacitadas todavía habemos muchas personas que tratamos de cederles el paso, aparte de cederles el paso, incluso hasta de acompañarlas. Si es un ciego o alguien, pues lo pasamos de la calle. Es un consejo que se le da a la juventud, que sigan las normas de urbanidad y comprensión hacia las demás personas. Pues con el medio ambiente sí nos descuidamos un poquito porque somos descuidados, tiramos basura, no nos preocupamos de poner las cosas en orden. Entonces, otro consejo, por favor amigos, señoras, señores, niños, jovencitas, por favor, cuidemos el medio ambiente, no tiremos basura, seamos honrados en ese aspecto, porque si tenemos que empezar por nosotros mismos, todo lo que nosotros hacemos afuera es lo que traemos de la casa. Si nuestra casa es desordenada, pues entonces vamos a ser desordenados. Pongamos el buen ejemplo para todas las demás personas que nos vienen a visitar, para que ellos aprendan a llevarse unas buenas costumbres a su casa. Pues la verdad no mucho, porque la verdad que yo he tenido experiencias en las que muchas personas pues no respetan, pues, ¿verdad? No tienen consideración con uno y no se le da su lugar como personas que somos, pues. Y lastimosamente, por ejemplo, en falta de trabajo y cosas así, lastimosamente no hay oportunidad para uno. Y con respecto al medio ambiente, pues también está un poco crítico, porque la verdad que si usted se da cuenta, la mayoría anda basura y se ve feo, pues. La verdad, supuestamente, si nosotros queremos una ciudad limpia, todos tienen que poner su granito de arena, pues. Sin censura. Así perciben la temática escogida por Entorno esta noche los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cree que la tienen clara, don Julio? Pues pienso que, como podemos darnos cuenta, ahí hay bastante discrepancia, ¿verdad? Porque yo creo que todos vemos las cosas desde una perspectiva distinta, pero no sé, me pareció cuando el arquitecto comentaba lo de los buses, tal vez a veces él hablaba de cosas que tenían pues tal vez no mucho costo y que podían ayudar. Y entonces me recordaba yo que algunas veces yo he visto, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver en Estados Unidos que por ejemplo, los pilotos de los buses constantemente van anunciando en qué calle van, el número de calle, el nombre de la calle. Cosas así yo pienso que probablemente hay quienes tengan muy buena orientación, porque tanto andar uno para arriba y para abajo pues se va orientando, pero es una cuestión que no estaría de más, pues, ¿verdad? Tal vez sensibilizar a los pilotos de esa manera, pues. ¿Qué piensa usted, don Daniel? Efectivamente, muchas de las personas dijeron cosas muy reales, ¿verdad? Siento que la ciudad tiene problemas para las personas que no tienen ninguna discapacidad y muchos problemas más para las personas con discapacidad, y que efectivamente el transporte urbano es parte del problema, porque generalmente nosotros que andamos en buses nos damos cuenta que muchas veces el bus no para en el mismo lugar. O sea, si no se respetan ni siquiera las paradas, imagínense, ahí empezamos, o que cuando deja bajar al pasajero, lo hace no pegado a la banqueta, sino muchas veces casi a media calle, o que cuando uno lo aborda tiene que caminar sobre la calle para ir al bus que está a media banqueta. Entonces hay muchos problemas que se dan, entonces creo que sí. También es cierto que las cosas van cambiando conforme va pasando el tiempo, conforme se va sensibilizando la población. O sea, siento que ahora la población de Quetzaltenango es mucho más sensible que hace 28 años que yo vine a vivir a este lugar. ¿Qué piensa, arquitecto García? Pues yo pienso que las opiniones efectivamente son dispares, pero en cierto sentido complementarias. Lo que quiere decir es que cada persona, de alguna manera, pues ha percibido su realidad o la realidad más cercana y pues la ha compartido con nosotros. Realmente, efectivamente, yo paseando por las calles de la ciudad he detectado que sí que hay carencias importantes de accesibilidad, que sí que es difícil el tránsito, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que este tipo de carencias no son difíciles de solucionar, simplemente hay que tener la voluntad de hacerlo y el conocimiento necesario o la coherencia necesaria para empezar a abordar estas modificaciones.
En la edición 520 de Entorno, esta noche de jueves 27 de enero, conversamos acerca de la accesibilidad en las ciudades para las personas con capacidades distintas. Aquí hacemos la primera pausa y al volver daremos salida ya a algunas inquietudes que, como siempre, ustedes amablemente nos han hecho llegar a través de la línea telefónica habilitada para el efecto, 77 79 33 44. Ese es el número que está habilitado esta noche para que usted se ponga en contacto con nuestros invitados. En 2 minutos estamos de vuelta. Ya regresamos con más de Entorno. Nuestras ideas, nuestros pensamientos. Ahora, toda la información actualizada del suroccidente de Guatemala, todos los días. Noticias, deportes, opiniones, investigación, hogar, salud y mucho más. Un medio interactivo en donde usted es parte de las noticias. La información más completa a un solo clic. www.periodicolanoticia.com. El guardián de la verdad. Sobre esta señal, los peatones tienen la prioridad de paso y los automovilistas que se aproximen deberán parar para ceder la vía. No obstruyas el paso peatonal, ya que esto provoca que la integridad física de los peatones corra riesgos innecesarios. Cuando el semáforo indique rojo y no esté señalizada la calle con paso peatonal, tienes que dejar una distancia de 2 metros al detenerte.